Ok, para la siguiente parte de la clase, pues vamos de platicar de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales prácticamente es la nueva aplicación, bueno, no nueva, pero pues dentro de los últimos aspectos que se tiene del estudio y de la aplicabilidad que tiene la respuesta inmune dentro de un contexto clínico. Un anticuerpo monoclonal viene o proviene de ratoncitos, o sea, normalmente yo tengo, bueno, esta es una historia, ¿no? Las células del ratón se dieron cuenta que pues formaban linfocitos B de igual forma que las células humanas. Entonces, cada uno de estos ratoncitos pues tiene un anticuerpo en su superficie, bueno, sus cadenas pesadas, sus cadenas ligeras, de decirlo así más fácil, y pues al tener la presencia de un BCR en la superficie de estos ratoncitos, pues se dieron cuenta que podían replicar la especificidad que tenían los anticuerpos. Y entonces cuando estas células se volvían células plasmáticas, pues yo iba a poder o yo iba a lograr liberar anticuerpos específicos contra algo. Lo ideal hubiera sido pues agarrar los anticuerpos y listo. Pero el problema es que no todas las células producen el mismo tipo de anticuerpos. Cada una de las células produce un anticuerpo diferente, por lo cual un modelo biológico normal suele ser policlonal. Yo no necesito un modelo policlonal. Yo lo que necesito es una sola célula que produzca un solo tipo de anticuerpos, porque lo que yo quiero hacer con esto es producir siempre el mismo anticuerpo con la misma especificidad, ¿no? Y para lograr eso, lo que hicieron fue decir, bueno, yo ya tengo que las células del ratón pueden tener en su superficie el receptor específico que yo desearía, ya sea que yo agarre una respuesta contra SARS-CoV-2 y entonces encuentro esos anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2 y esos linfocitos B que se activaron, los tomo. Y listo, ya tengo una célula que responde contra SARS-CoV-2. Ahora, yo sé que ese linfocito tiene un receptor específico contra SARS-CoV-2, pero también sé que si ese linfocito B no lo mantengo vivo, pues no me va a servir de nada. Entonces dijeron, las células de los ratones se van a morir. ¿Cómo hacemos para que éstas no se mueran? Y se dieron cuenta que existe una enfermedad que se conoce como el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad donde hay un tumor de células plasmáticas, ¿no? Son células que vienen de una estirpe B y que eventualmente mutaron y generaron ciertas características de inmortalización. Es decir, son células que no se mueren. Entonces, estas células del mieloma múltiple dijeron, bueno, al final fueron linfocitos B diferenciados. ¿Qué pasa si yo sé que puedo interactuar el receptor específico que yo tenía en mi célula de ratón con una célula que nunca se muere? Y entonces, pues lo que se dieron cuenta es que si yo generaba por ingeniería genética la fusión de estos dos tipos de células, yo encontraba o yo conseguía una célula productora de anticuerpos. Estos anticuerpos eran anticuerpos específicos contra lo que yo quería. Esta célula, como venía de una célula de un mieloma, era una célula inmortal. Y como viene de un origen de una célula plasmática, es productora de inmunoglobulinas. Con esta idea lograron desarrollar una célula inmortal con una especificidad a lo que yo quiera, que se puede, pues, hasta cierto punto criar pues, en un medio vivo para que sobreviva el mayor tiempo posible. Y todo el tiempo lo que va a estar haciendo esta célula, si les doy los nutrientes necesarios, es producir anticuerpos. Yo agarro estos anticuerpos y digo, bueno, estos anticuerpos me sirven a mí para llevarlos a un paciente. Anticuerpos los utilizo
con fines terapéuticos, con fines diagnóstico, con fines de investigación, porque cada uno de estos anticuerpos viene de una única clona que es específica para el antígeno que yo elegí. Entonces, estos anticuerpos monoclonales son blancos terapéuticos, o son, bueno, no son blancos terapéuticos, se utilizan para marcar a un objetivo y dirigir toda la respuesta contra ese objetivo. Entonces se ha visto que sirven para muchas cosas, sirven como agentes neutralizantes, sirven como agentes de regulación del sistema inmune, sirven como agentes de activación de citotoxicidad. Entonces, dependiendo de en qué contexto los utilices, si yo tengo un contexto de un paciente con enfermedad autoinmune, estos monoclonales van a servir para regular la respuesta inmune. Si yo tengo un paciente con una enfermedad bacteriana, yo puedo potencializar la respuesta inmune en un perfil particular para mejorar la respuesta inmune. Si da una respuesta contra cáncer, yo puedo inducir especificidad contra los antígenos del cáncer para tener una respuesta selectiva contra ellos y tener un anticuerpo dirigido que active la citotoxicidad celular para matar ese cáncer. Entonces, eso es el por qué se crearon estos anticuerpos monoclonales. La célula que fue resultado de la fusión de mi receptor y de mi célula inmortalizada, la vamos a dar el nombre de un hibridoma. Estos hibridomas se hacen en laboratorio y producen grandes cantidades de anticuerpos que se utilizan en la vida cotidiana. Entonces, más adelante, cuando ustedes salgan de su carrera, encontrarán que hay una enorme cantidad de anticuerpos monoclonales que ya están en ensayos, que cuando ustedes acaben tal vez ya estén en venta. Algunos que están creándose, otros experimentales y otros que se están alternando en ciertas terapias para ver para qué funciona. Entonces, los anticuerpos monoclonales son como uno de los pasos inmunológicos más grandes hacia favorecer la respuesta inmunológica específica, ¿no? Entonces hay que tenerlos muy en consideración y seguramente a lo largo del curso, el resto de cosas, hablaremos de otros anticuerpos monoclonales que también existen. Partiendo de eso, pues ahora sí podemos hablar de las aplicaciones antígeno-anticuerpo. Es decir, el que yo sepa cómo funciona una reacción antígeno-anticuerpo me permite a mí decir, esto funciona así. ¿Qué tal si lo usamos para esto? ¿No? Por ejemplo, yo tengo un paciente que no sé si tiene la infección de tal microorganismo, pero yo sé que ese microorganismo en su superficie tiene este antígeno. Entonces, eso ya lo sé. Entonces, si yo le doy el anticuerpo específico para ese antígeno, puedo marcar con mucha facilidad si está presente o si no está presente por la especificidad de estos anticuerpos. Entonces, cada una de las respuestas de reacción antígeno-anticuerpo están dirigidas y el resultado que nos dé, pues nos sirve para interpretar si es positivo o si es negativo la respuesta frente a lo que queremos conseguir. Entonces, la primera aplicación que hay que platicar proviene de una de las cosas que hace el sistema, bueno, los anticuerpos principalmente. Los anticuerpos tienen una respuesta que se llama aglutinación. ¿Qué es la aglutinación? Yo tengo un anticuerpo y vamos a usarlo con las células que vamos a emplear para este ejemplo, que son un chorro de eritrocitos que están en mi torrente sanguíneo. Y yo incorporo algunos anticuerpos, ¿no? Entonces aquí están mis anticuerpos. Todos los eritrocitos en su superficie tienen a su antígeno específico. Este antígeno, pues le decimos al sistema, oye, tienes que reconocer este antígeno. Y el anticuerpo dice, va, yo lo reconozco. Y entonces este eritrocito viene bajando, ¿no? Y de repente se encuentra con el anticuerpo y se queda pegado. Algo importante decir es que no es el único lado donde tiene pues sus antígenos, ¿no? Puede que tenga varios antígenos. Y entonces el siguiente viene y se pega. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, no problema. Es que el siguiente anticuerpo
va a estar aquí. Y entonces, como su sitio activo está aquí, empezamos a acercar un eritrocito con otro. Entonces, todos estos eritrocitos, perdón, van a venir, ya no quiere quedarse libre, bueno, van a venir y se van a ir pegando. Entonces, todas las células que estaban separadas o estaban descondensadas, como sus antígenos se van a unir con las fracciones de unión al antígeno, se van a empezar a conglomerar o a juntar arquitectónicamente de tal manera que todos los sitios de unión de los anticuerpos se encuentren llenos. Y las células pues se van a ir acomodando según pues esta necesidad de interactuar. Recuerden que la respuesta que damos que es espontánea, específica, reversible y rápida, ¿no? Entonces, cada uno de los antígenos se va a pegar un anticuerpo, pero ese anticuerpo ya está pegado a otra célula, las células van a colapsar en sí mismas. A ese colapso entre células se le llama aglutinación. La primera prueba que vamos a platicar se le conoce como hemaglutinación. Es la aglutinación de los componentes sanguíneos que existen, ¿no? Entonces, nuestros hematis, que normalmente son eritrocitos, se van a ir pegando a donde hay un espacio para ser reconocidos. Y entonces, si yo tenía una muestra de sangre así, en el momento que existe una aglutinación, esa muestra de sangre se sobreponen unas células con otras. Esta reducción del área donde está, pues, digamos que la laminilla, en donde encuentro a todas mis células, cuando yo le pongo el anticuerpo, estas células van a colapsar en sí mismas. ¿Dónde utilizamos la hemaglutinación? Normalmente la utilizamos en grupos sanguíneos. Nosotros sabemos que tengo el grupo sanguíneo A, que tengo el segundo grupo sanguíneo AB, bueno, el B, el AB y el 0. Y lo único que nos dicen estos es, este tiene el antígeno A en superficie. Este tiene al antígeno B en su superficie. Y este tiene el antígeno, tanto el B como el antígeno A. Este es 0 porque no tiene ninguno de los antígenos. Entonces, mis grupos sanguíneos, lo que yo estoy haciendo es buscar si tienen o no tienen alguno de estos marcadores de superficie. Y a partir de ello tipificamos. Si yo quiero buscar el grupo sanguíneo A, pues yo tengo que internalizar un anticuerpo que esté dirigido contra el antígeno A. Si yo quiero tipificar un anticuerpo B, voy a dar un antígeno B, voy a dar un anticuerpo contra B. De esta forma, mis anticuerpos se van a pegar únicamente al eritrocito que tenga en su superficie este antígeno. Entonces, si yo doy el anticuerpo B a un paciente que es grupo sanguíneo A, esto va a quedar igual. No se aglutina porque no se pegó el antígeno con el anticuerpo. ¿Por qué no se pegó? Porque este es específico de B y el único antígeno que hay en la superficie es el antígeno A. Entonces, que no tenga el antígeno específico para mi anticuerpo hace que no haya reacción. Pero si yo pongo un paciente con sangre AB, el paciente con sangre AB tiene el antígeno B. Entonces, si le pongo anticuerpos anti-B, se van a pegar. Si le pongo anticuerpos anti-A, se van a pegar. Y pegando esos dos anticuerpos, yo puedo decir, ah, este paciente es AB. Si yo pongo anticuerpos anti-A, anticuerpos anti-B, y lo que yo encuentro es que nunca se aglutinó, pues yo puedo decir, ah, es un paciente que no tiene antígenos en superficie, y por lo tanto es grupo O. Entonces, es la forma de tipificar o, o de hablar de grupos sanguíneos. Esto es hemaglutinación. Vamos a ponerlo aquí porque si no se me va a llenar de cosas que no quiero. El siguiente prueba que vamos a ver
tiene una lógica muy similar a la hemaglutinación. Se llama prueba de Coombs. Hay pruebas de Coombs que son pruebas directas, pruebas indirectas, y esto depende de qué tipo de sangre agarro. No entraremos mucho en detalle en ello. Pero lo que sí es decirles, lo que yo estoy buscando en la prueba de Coombs es tener anticuerpos específicos, puede ser contra antígenos o puede ser contra la región FC de algún anticuerpo. Esto más o menos ya lo hemos entendido un poquito, que si yo tengo mi anticuerpo, pues esta es mi región FC. ¿Qué me permite cualquiera de estas dos? Pues que si yo tengo un eritrocito, bueno, vamos a volver este. Yo tengo un eritrocito, tengo otro eritrocito. Estos eritrocitos en su superficie, pues pudiera ser que tuvieran el antígeno. Si yo busco el antígeno, pues si está libre, lo voy a encontrar. Pero ¿qué pasa si ese antígeno ya está reconocido por un anticuerpo? Entonces ya está el sitio de unión pegado. Entonces ya, no, ya está competitivamente ocupado para que mi prueba salga positiva. Entonces, como yo sé que esos anticuerpos existen para ese antígeno, y si yo sospecho de esa enfermedad, pues para no pelearme con la competitividad que tienen, pues yo puedo hacer dos cosas. Opción número uno, pongo un anticuerpo específico contra el antígeno que yo estoy buscando. Y listo. Si este anticuerpo viene y se pega, la respuesta es positiva. Y por lo cual es un COMS positivo. Si yo sé que tiene anticuerpos que están cubriendo el antígeno, pues lo que yo puedo hacer es poner un anticuerpo que reconozca la porción FC de mi otro anticuerpo. Y entonces cuando este anticuerpo viene y se pega aquí, yo sé ahora que este paciente tiene un CUMS positivo, pero de forma indirecta, porque yo no estoy reconociendo el antígeno, yo estoy reconociendo el anticuerpo. Entonces, esta es la forma que tenemos para encontrar algunas enfermedades que, eh, pues, los eritrocitos padecen por culpa del sistema inmune. Entonces, esta prueba normalmente se utiliza para las anemias hemolíticas inmunes, donde, pues, mi sistema está atacando o está reconociendo como extraño algún antígeno en la superficie de mis eritrocitos. Y esto hace que mis anticuerpos lo marquen, mis anticuerpos se unan y yo pueda reconocer eso mediante un examen o una prueba de COMS. Para eso me sirve COMS y es muy similar. Bueno, sí, pues al final es una reacción antígeno-anticuerpo, todas son muy similares. Las siguientes son muy facilitas. Bueno, no son fáciles, pero lo voy a simplificar demasiado, simplemente para que quede lo más digerible posible. En las siguientes aplicaciones, lo que vamos a hacer es, agarro un anticuerpo específico a lo que yo quiera. Lo que voy a hacer es pegarle una sustancia. Esa sustancia, de manera normal, solamente va a activarse cuando mi anticuerpo genere una reacción antígeno-anticuerpo. Este es el principio que fundamenta las tres siguientes pruebas. Prueba número 1, la conocemos como inmunohistoquímica. ¿Qué hacemos en la inmunohistoquímica? En la inmunohistoquímica, lo que agregamos aquí es un
colorante, un cloro. Ponerlo simple, un colorante. Agarro un tejido vivo y este tejido vivo, imaginemos que yo agarré un tumor hepático. Entonces estoy en una cirugía de hígado porque llegó por un tumor y veo que es resecable. Quito el tumor. ¿Y qué le hago a ese tumor? Pues tengo antígenos o algunos elementos del tumor que yo puedo reconocer. Entonces tengo anticuerpos específicos contra ellos. Le pongo estos anticuerpos que tienen un colorante. Y este colorante, cuando ocurra la reacción antígeno-anticuerpo, se va a encender. Entonces, pego a todos mis anticuerpos. Y de ese pedazo que yo saqué, pues lo que yo quiero ver es que haya un borde libre. Es decir, que yo haya resecado todo. Entonces me doy cuenta que toda esta zona está llena de tumor, porque todos los anticuerpos que se pegaron aquí se están coloreando. Entonces yo tengo toda esta zona coloreada por mi proceso de inmunohistoquímica. Y me doy cuenta que todos los anticuerpos que llegaron aquí no se colorean. ¿Por qué? Porque ya ahí ya no hay antígeno. Y que ya no hay antígeno ahí me dice o me señala que esta parte ya no tiene la enfermedad, ¿no? Todo lo de aquí está libre de la enfermedad. Entonces yo puedo decir como cirujano, el margen está libre. Ya puedo cerrar porque ya quité toda la parte del tumor que yo quería. Caso contrario, quito un pedazo de hígado, hago una inmunohistoquímica y de repente me doy cuenta que esto sí está libre de tumor, que es lo que yo veía, pero por debajo, toda esta parte de abajo está ocupada por tumor. Entonces, el tumor creció hacia la profundidad o creció hacia los lados. Y el que yo haga este tipo de exámenes, lo que me permite es en ese momento decirle al cirujano, oye, aún hay tumor, hay que seguir quitando hígado. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde las pruebas me digan, mira, todo esto ya es el margen libre del tumor. Tú ya lograste quitar toda esta masa tumoral y lo reconociste mediante el color que se generaba por la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces esa reacción antígeno-anticuerpo se logra gracias a que en la región FC tú pones un color que se va a prender únicamente cuando exista la reacción. Entonces, esa es la inmunohistoquímica. La siguiente que tenemos que ver se llama inmunofluorescencia. Lo mismo, yo le pego en la región FC un, un pedacito de una molécula que brilla. Es un fluorocromo. ¿Cuándo va a brillar este fluorocromo? Este fluorocromo nada más va a brillar cuando exista una reacción antígeno-anticuerpo. Si no hay reacción antígeno-anticuerpo, no brilla. Entonces, lo que yo puedo hacer es poner el anticuerpo, visualizar que exista la reacción antígeno-anticuerpo, y si la veo, esto se va a ver. Pues aquí está mi anticuerpo, aquí está el antígeno que sí reconoció, y entonces en ese punto, toda esta zona va a brillar, porque el fluorocromo se activó. Entonces yo puedo ver la luz que me indica que ese antígeno sí estaba en esa zona y por ende el anticuerpo se pegó y brilló. Muchas veces me sirve para medir la cantidad de sustancias que hay, por ejemplo, sustancias del sistema inmune. Yo puedo marcar cosas inmunológicas y si brilla es que tengo ahí sistema inmune, o para ver si aún hay tumor o si aún hay algo. Esa es la inmunofluorescencia. El mismo principio que la inmunohistoquímica, yo agarro un anticuerpo que es específico a lo que yo quiero y en su región FC le pego un pedacito de algo que necesito. En este caso es un fluorocromo, pero pues podría ser un colorante, una molécula que nos dé el color para pensar en una inmunohistoquímica.
La última prueba que tiene el mismo principio es la ELISA, que es un ensayo de inmunoabsorbencia ligada a enzima. ¿Qué hacemos aquí? Lo que yo estoy acoplando al anticuerpo es una enzima. Y entonces viene mi anticuerpo, en algún punto se pega su antígeno y como se pegó, esta enzima se activa. ¿Qué hace la activación de esta enzima? Todos los componentes que pueda, los va a modificar de un sustrato a un producto. Entonces, si yo tuve una reacción antígeno-anticuerpo, la enzima se enciende y empieza a degradar a los sustratos, generando una gran cantidad de productos. ¿Para qué me sirve a mí eso? Bueno, lo que yo puedo hacer es medir la cantidad de producto que yo sé que debería existir ahí que se está liberando. Mientras mayor producto encuentres, que la respuesta antígeno-anticuerpo es más fuerte y por ende, pues tal vez más potente. Entonces, esas son las tres pruebas que se rigen bajo lo mismo. Agarro un anticuerpo y le pego un pedacito, ya sea arriba o ya sea abajo. Ahora, de estas existen tres tipos. Pruebas directas, pruebas indirectas y pruebas que se conocen como en sándwich. Ya platicamos un poquito de esto. ¿Qué quiere decir directas? Yo tengo mi antígeno, yo le pongo un anticuerpo y el anticuerpo directamente se está pegando al antígeno. Eso es un ELISA directo o inmunistoquímica directa. Indirecta. En mi sistema, yo ya tengo algunos anticuerpos que están reconociendo a estos antígenos. Yo ya no puedo interactuar con el antígeno porque ya está cubierto o ya está utilizado. Pero lo que yo sí puedo hacer es agregar anticuerpos que reconozcan esta región, que es la fracción cristalizable del anticuerpo unido al antígeno. Entonces, cuando yo reconozco esta fracción, implica que este anticuerpo está reconociendo a un antígeno que yo estoy buscando. Entonces, de forma indirecta, yo puedo encontrar al antígeno. ¿Por qué indirecta? Porque en el camino yo necesito utilizar otro anticuerpo para poder reconocer que ese anticuerpo se está uniendo. Normalmente esos anticuerpos ya están dentro del cuerpo y entonces yo mido qué tantos anticuerpos ya están funcionales frente a ese antígeno en particular. La de sándwich es, lo explicaba yo como una presa. Si tú tienes el agua, aunque tú le das al agua detente, el agua va a seguir su cauce. Eso hace lo mismo los antígenos. Si yo de repente agarro un antígeno y le digo, oye antígeno, ¿qué crees? Estuve platicando con sutanito y quiero reconocerte. Y el antígeno lo que va a decir es, no, pues no, gracias. Y no va a poder ser reconocido porque cuando llegue el anticuerpo, aquí no va a encontrar nada. Entonces lo que hace la técnica en sándwich es decir, bueno, yo sé qué antígeno quieres reconocer. Entonces pongo una base con anticuerpos llenos del antígeno. Y entonces todo el antígeno que vaya cayendo, el anticuerpo lo va a recibir. Y entonces yo fijo a todo el antígeno. Y una vez que ya está fijado este antígeno, ahora sí yo puedo internalizar anticuerpos específicos contra ello. Entonces el sándwich no hace más que utilizar un anticuerpo de sostén y un anticuerpo de reconocimiento. Y se llama en sándwich porque queda un anticuerpo arriba, queda un anticuerpo abajo y en medio queda un triangulito que en este caso representa a mi antígeno.
Entonces, esas son las tres formas, por lo cual puede tener ELISA en sándwich, ELISA directo, ELISA indirectos. De hecho, por ejemplo, la prueba de embarazo es un ELISA, ¿no? Yo veo que tengan la hormona gonadotrópica coriónica humana o que no la tengo. Si yo la tengo, genero, pues, una reacción y por ende, yo genero un producto que me dice, ah, sí existe. Entonces, yo mido ese producto y eso me permite marcar la línea de estás embarazada. Bueno, entonces estas son las terceras, que son inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y los ELISAs. La siguiente aplicación es una de las más complicadas, pero pues de igual forma la voy a poner muy básica, que es el Western blot. ¿Qué hago con el Western blot? Agarro y pongo una cama de geles. Bueno, hay pasos en medio, pero pongo una cama de geles y a través de un sistema yo separo a las moléculas por su peso molecular. Entonces, lo primero que hacer es una electroforesis. Esta electroforesis lo que me va a permitir es colocar todos mis antígenos a partir de un peso molecular, que normalmente lo expresamos como en kilodaltons. Las sustancias que estén más ligeritas, bueno, aquí abajo está mi gel, van a quedar marcadas aquí. Las sustancias que sean más pesadas quedan marcadas aquí. Y pues las sustancias de tamaño intermedio quedan aquí según la gráfica de, pues, de peso molecular. ¿Para qué me sirve separarlos por peso molecular? Porque yo ya sé el antígeno que estoy buscando, qué peso tiene, por ejemplo, 95 kilodaltons. Entonces, como yo sé qué peso tiene el antígeno que yo estoy buscando, lo mejor es agarrar y digo, bueno, de este gel, esta zona que pesa o que normalmente pesaba 95 kilodaltons, yo puedo agregarles anticuerpos. Entonces, por una reacción antígeno-anticuerpo, lo que estoy haciendo es determinar si todas las proteínas que están en ese peso son o no son la proteína que yo estoy buscando. Entonces, el Western blot hace un proceso de electroforesis, un proceso de separado de toda la muestra y después un proceso de reacción antígeno-anticuerpo para determinar si en esa porción particular que yo tomé encuentro el peso que estoy buscando a la proteína que estoy buscando o al fragmento de la proteína que estoy buscando, ¿no? El antígeno chiquito que estoy necesitando. Y listo. Con eso yo puedo hacer un Western blot, ¿no? Primero separo por peso molecular, luego una reacción antígeno-anticuerpo para ver si en ese peso molecular particular que yo tengo existe la proteína que estoy buscando. Y listo, ¿no? El quinto escenario es muy facilito. Se llama citometría de flujo. En la citometría de flujo, pues de entrada, agarro mi sangre. Agarro todas las células de la sangre y las paso en un aparatito. Este es mi flujo de circulación. Y bueno, ¿para qué las voy a pasar? Para medir esas células. ¿Cómo mido yo esas células? Bueno, lo que yo hago es poner un rayo de luz. Este rayo de luz me va a arrojar una sombra. Bueno, imaginemos que se ve ese amarillo, pero bueno, voy a ponerlo otro amarillo un poco más fuerte. Entonces me va a dar una sombra del objeto que yo estoy reflejando. O sea, la luz que yo le estoy echando me da una sombra. Y lo que hago es poner un sensor que me mida la sombra. Entonces, imaginemos que no solamente le pongo una luz, que yo le pongo una segunda luz que me va a generar
una segunda sombra. Y a esta segunda sombra, yo también le pongo un panel y la censo. Eso es lo que hace el citómetro de flujo. Proyectar sombras y medir la sombra para determinar dos cosas importantes. Hay más, pero solo vamos a centrar en estas dos. Lo primero que yo mido es el tamaño de la célula. Y lo segundo que yo mido es la densidad. Esta densidad nosotros la vemos como granularidad. ¿Qué va a ser mi citómetro? Mi citómetro va a decir, bueno, vamos a medir el tamaño y la granularidad. Entonces, si yo veo una célula chiquita que no tiene gránulos, lo agrego aquí. Si yo encuentro una célula mediana que en algunas de ellas expresa gránulos, yo lo encuentro aquí. Y si yo tengo una célula grandota que expresa gránulos, yo lo observo aquí. Cada punto es independiente, cada punto es una célula nueva. Y lo único que yo estoy graficando es en relación a mis dos variables, cómo se acomodan mis células. Teniendo así que dentro de mi célula inmune, la más chiquita y sin gránulos son los linfocitos, la más grande y con gránulos son los monocitos, y la última parte, que es la muy grande y con mucha densidad, son pues densidad alta o granularidad alta y tamaño alto, son mis granulocitos. Entonces con esto yo puedo determinar, mira, está en esta zona, lo más probable es que sea un monocito. Pero como no podemos dejar nada a la suerte, lo que hace el cuerpo es decir, bueno, agarren ese pedacito y vuélvanlo a correr en el citómetro. Bueno, es parte del citómetro, ¿no? El mismo citómetro la toma y agarra la población que tú le dices que agarre. A esa población que agarramos a agarrar, a mí me interesa saber qué tipo de célula es. Y entonces imaginemos que la agarré de la zona de los linfocitos. Y entonces digo, ¿qué linfocito será? Y digo, voy a comparar un paciente que tenga CD20 y un paciente que tenga CD16. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay linfocitos. Pues como yo sé que aquí hay linfocitos, voy a hacer una reacción antígeno-anticuerpo, donde todos los anticuerpos contra CD20 y todos los anticuerpos contra CD6 se van a pegar. Y entonces yo digo, ok, esta gráfica la voy a dividir por cuadrantes. Cuando es CD20 positivo, cuando es CD20 negativo. Cuando es CD16 negativo, cuando es CD16 positivo. Y con ello, pues ya yo a grandes rasgos puedo un poquito de determinar o saber en dónde está la población que yo busco. Por ejemplo, de repente yo puedo encontrar una población que es CD20 positiva, pero que es CD16 negativa. Y digo, ¿qué población conoceré que tiene CD20 positivos, pero que no tiene CD16? Y digo, estos seguramente son linfocito B, porque tiene tanto CD20 positivo, que es un marcador específico de los linfocitos B, y no tiene CD16, que es un marcador específico de las células NK. Pero si yo de repente me pongo a buscar acá y me encuentro, este paciente tiene CD16 positivo, pero tiene CD20 negativo. Entonces, las células que están aquí, lo más probable es que sean linfocitos. ¿Por qué? Porque los agarré de la zona de linfocitos aquí y que estos linfocitos sean linfocitos natural killer porque tienen CD16. Y yo puedo también decir, pero pues tengo una tercera población que es tanto CD20 negativo como CD16 negativo. ¿Quién será? Digo, bueno, puede que sean linfocitos T, porque los linfocitos T no tienen CD16, los linfocitos T no tienen CD20, pero pues están en la zona de linfocitos. Entonces, a partir del uso de marcadores de superficie, yo puedo determinar en qué área está
cada uno de las células que estoy buscando. Para esto, ¿qué debemos saber? Pues los marcadores de superficie, ¿no? Por ejemplo, yo agarro de igual forma de los linfocitos, pero pues ya seleccioné a los que son CD3 positivo. Eso quiere decir que yo hice antes una gráfica de CD3 contra otra cosa, no sé, contra LIN, por ejemplo. Otro marcador de superficie. Y solamente me quedé con los que fueran CD3 positivos y LIN negativos. Estos son los que me interesó ver. Estos los vuelvo a agarrar y lo que hago es decir, bueno, ya sé que son CD3. Como ya sé que son CD3, son linfocitos T. ¿Qué tipo de linfocitos T quiero conocer? Bueno, si son CD4 positivos o si son CD8 positivos. Entonces, aquí voy a encontrar a mis linfocitos T cooperadores. Y perdón. Aquí voy a encontrar a mis linfocitos T citotóxicos. ¿Por qué? Porque este es CD8 positivo, pero es CD4 negativo. Y este de aquí arriba es CD4 positivo, pero CD8 negativo, ¿no? Está en esta columna de los negativos, en esta columna de los positivos. Entonces aquí hay positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, 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 positivo. Y aquí puedo encontrar los prelinfocitos y aquí puedo encontrar los prolinfocitos, que algún día lo platicaremos en maduración, a qué nos referimos con esas cosas. Pero de entrada yo sé o yo puedo ver que gracias a un citómetro de flujo, en el cual mido tanto el tamaño como la densidad y una reacción antígeno-anticuerpo con sus marcadores de superficie, yo puedo catalogar poblaciones celulares y entonces yo ya tengo la capacidad de determinar, miren, esta prueba mide estas células. Si yo tengo muy poquitas de estas células, algo está mal ahí. ¿Qué células son? Entonces puedo buscar qué tipo de célula particular está baja y a partir de ello entender qué es lo que está pasando. Sirve para investigación, sirve para diagnóstico, sirve para muchas cosas. Entonces, todo esto poco a poco nos permite entender en nuestro cuerpo qué sí hay y qué no hay. Entonces, bueno, eso es la parte de prueba reacción antígeno-anticuerpo. Vimos un poquito de las características y las propiedades de esta reacción. Vimos sobre anticuerpos monoclonales y platicamos de las aplicaciones antígeno-anticuerpo que utilizamos principalmente en medicina. Pero pues cualquier duda, pues ya saben que la resolvemos y pues eso sería todo por este tema. Cuídense.